En este video vamos a ver cómo derivar algunas funciones trigonométricas. Aquí les presento las 6 reglas de derivación de las funciones trigonométricas. En el primer lugar tenemos la derivada del seno de una función. Dice que la regla nos dice que va a ser el coseno del mismo ángulo por la derivada del ángulo. La derivada del coseno de una función pues va a ser igual a menos el seno del mismo argumento por la derivada del argumento de la función coseno. Si queremos derivar tangente de u, pues el resultado de la derivada será la secante cuadrada del mismo argumento por la derivada de esa función u. Y así sucesivamente con la derivada de la cotangente, con la derivada de la secante y la derivada de la cosecante de una función. Veamos un primer ejemplo. Si nosotros queremos derivar la función f de x igual a seno de x cúbica, el argumento de la función seno, esa va a ser mi u. Esa va a ser mi u que aparece en esta formulita. Seno de u. Entonces, si queremos derivarla, pues solamente tengo que aplicar la fórmula de seno. Y me dice que la derivada del seno de una función, pues es el coseno de la misma función por la derivada de esa función o de esa u, de ese argumento. Bien, entonces, esto tendrá que ser igual al coseno del mismo ángulo, multiplicado por la derivada del ángulo. Y como vimos en otras ocasiones, la derivada de x cúbica, pues es 3x cuadrada. Así que este coseno tendrá que estar multiplicado por la derivada de x cúbica, que son 3x cuadrada. Y bueno, ya lo único que tenemos que hacer es acomodar, ¿verdad? Acomodar esta expresión. Voy a multiplicar el coeficiente del coseno, que es un 1, por este monomio que tenemos aquí, 1 por 3x cuadrada, pues me queda 3x cuadrada, por el coseno de x cúbica. Y esto será la derivada de la función f de x. La derivada entonces de seno de x cúbica van a ser 3x cuadrada por el coseno de x cúbica. Veamos un segundo ejemplo. Ahora tengo mi función f de x igual a coseno de 2x menos 3. Mi función es coseno de u. La u es todo este argumento, 2x menos 3. La fórmula para derivar coseno de 2x menos 3 o coseno de u me dice que esto es igual a menos, la formulita nos dice que va a ser menos el seno de u por la derivada del ángulo. Entonces, esta derivada va a ser igual a menos el seno del mismo ángulo por la derivada de esta u o este argumento. Y la derivada de 2x es 2 y la derivada de menos 3 es 0. Así que la derivada de 2x menos 3 es simplemente 2. Así que esta expresión que ya tengo aquí, menos seno de 2x menos 3, la voy a multiplicar por 2. Y ahora, pues realizo la multiplicación. Aquí tengo menos 1 como coeficiente del seno y lo voy a multiplicar por 2. Pues eso van a ser menos 2 veces el seno de 2x menos 3. Y esta será la derivada de la función f de x. Ahora un tercer ejemplo. En este tercer ejemplo le vamos a poner un coeficiente a la función trigonométrica, diferente de 1. Entonces tengo ahora la función f de x igual a menos 7 secante de 5x cuarta. Y queremos derivarla. Perfecto. Entonces observo cuál es la fórmula que le toca a la secante y
pues resulta que la derivada de la secante de una función es la misma secante de u por tangente de u por la derivada del argumento. Ok, entonces esto tendrá que ser igual. La derivada de la secante, pues sería secante de 5x cuarta por tangente de 5x cuarta por la derivada del argumento. Pero la tengo acompañada por un menos 7. Entonces, lo que voy a hacer es sacar el menos 7 de la derivada para concentrarme solamente en la función trigonométrica. Entonces, voy a derivar la secante de 5x cuarta y lo que resulte lo voy a multiplicar simplemente por el coeficiente que es menos 7. De tal suerte que aplicando la fórmula me va a quedar el menos 7 por lo que nos dice la formulita. Y la formulita nos dice que va a ser secante de u o secante del mismo argumento por la tangente del mismo ángulo por la derivada del ángulo. Y la derivada de 5x cuarta, pues son 20x cúbicas si aplicamos la formulita de x a la n que vimos en el video anterior. Entonces, pues eso lo multiplico por 20x cúbica. Y bueno, ahora lo que nos queda es hacer las multiplicaciones que podamos aquí. Pues aquí puedo multiplicar este 20x cúbica por menos 7 que está acá afuera, dado que el coeficiente de la secante es un 1. Entonces, me quedará que menos 7 por 20x cúbica serán menos 140x cúbica por la secante de 5x cuarta tangente de 5x cuarta. Y esa es mi derivada.